que dio su vida para que yo pueda tener una vida diferente. Hola, bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio en este canal Ama a tu prójimo. Mi nombre es Carla. Soy Marco. Mi nombre es Natalie. Y en esta ocasión nosotros estaremos abordando el tema o doctrina conocido como proclámalo, decláralo y recíbelo, que es parte de el Evangelio de la Prosperidad, que si quieren saber más de eso pueden escuchar nuestro primer episodio. Pero, ¿cómo se puede definir este movimiento, cierto? Antes de empezar, sí nos gustaría comentar que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal aquí si estás viendo por YouTube o si estás viendo por Facebook. Puedes darle clic al nombre que aparece en este video y darle un like a la página que lleva el nombre como Ama a tu prójimo y tiene el mismo logotipo que aparece en la pantalla también. Pero empecemos entonces. El movimiento del proclámalo y recíbelo se puede definir como cada cristiano puede acceder el poder de la fe a través de las palabras. ¿Okay? Realmente no hay un líder así que sea el más alto o el que tenga la autoridad sobre este movimiento, pero así es adoptado principalmente en las iglesias de la prosperidad. Su teología es una mezcla de las enseñanzas tradicionales, se puede decir, o por lo menos usan la Biblia, ¿sí? Pero también incluyen otras enseñanzas que son puramente humanistas. Entonces, estas son unas de las dos cosas que podemos notar para empezar. Sí, como mencionaste, es como un poder de la fe, es como una fuerza que es separado de ti, separado de Dios incluso, y es un poder que aún que Dios tiene que someterse también, como operando una fe creativa que Él, con solo hablar, Él crea las cosas. Igual tú, siendo hijo de Dios, tú creas las cosas también con el poder de la fe, obrando para ti. Como un dicho famoso que se dice es que ¿cómo haces que la fe obra para ti? Y también llegan a decir que ellos tienen la misma esencia que Dios. Como Jesús es el Hijo de Dios, tú siendo hijo de Dios tienes todo el poder creativo, como todo, haciendo que este poder actúa para ti. Y para agregar más a el enfoque humano también, o como que la perspectiva elevada del hombre, una de las cosas que es muy prevalente en este movimiento de la palabra de la fe es que hay revelación que es directa de Dios, que el profeta, el apóstol, el maestro, el líder, aunque no hay un líder autoritativo, estos líderes en iglesias tienen esa revelación directa que los lleva a contradecir y hasta sobrellevar la autoridad de la Biblia. Y otra cosa que también es muy prevalente con los líderes es que no les gusta el cuestionamiento de sus oyentes, obviamente de críticos afuera, pero de sus oyentes, al compararlo, al hacerlo sinónimo con tocar al ungido de Dios, o hasta si lo cuestionas, algo que comentó una revelación directa, estarás entristeciendo el espíritu, o sea, pecando, que es algo que no es bíblico. Sí, básicamente como que tienes a líderes, tanto hombres como mujeres también, autonombrados profetas, ¿verdad? Como lo has mencionado, que no aceptan la crítica, ¿sí? Que alguna amenaza contra su liderazgo es vista como de lo peor, ¿sí? Ahora, podemos empezar a quebrar algunas de estas cosas que hemos mencionado para poderlo entender y ver realmente que es una enseñanza satánica. En pocas palabras, ¿cierto? Sí. Tenemos el error más grande que tienen los evangelistas de la prosperidad, que es de mano con el decláralo y recíbelo, que ellos dicen que cuando una persona nace de nuevo, o sea, cuando una persona por medio del evangelio se arrepiente y cree,
ese es como la Biblia dice, nacer de nuevo. Ellos usan la palabra nacer de nuevo, pero lo que ellos quieren decir realmente es que cuando una persona nace de nuevo, esa persona, como es nacida de Dios, como la Biblia lo dice, ellos lo entienden como que esta persona es mini Dios, porque es un hijo de Dios. O sea, nacido de Dios es un mini Dios. Obviamente, esto no es aceptable por la Biblia. Isaías, si puedes leerlo, Nati, ¿qué es lo que dice Isaías? Que es mismo Dios hablando acerca de los dioses con D pequeña. Isaías 43, versículo 10, dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Dios mismo se está separando de su creación. Sí. Nada de lo que Él haya creado, ya sea el universo, la tierra, los animales o los seres humanos, son separados. Nada de esto va a tomar, ¿sí? Ni siquiera Dios dice, no hay, ¿sí? O sea, no hay nada fuera de mí en sentido de divinidad, ¿sí? Eso es aceptado. Eso es aceptado por la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque es innumerables las evidencias que la Biblia nos dice, ¿cierto? Ahora, hay personajes en este movimiento de la prosperidad que aparentemente, ¿sí? Están siguiendo la Biblia, pero que su raíz es esta enseñanza o es esta creencia que ellos son mini Dios. Por lo tanto, ellos pueden hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces con lo que tú estabas mencionando, hay un video que es muy bueno que podemos ver, de uno de los más grandes maestros conocidos de Latinoamérica, de Cash Luna. Si lo podrías poner. Cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? ¿O no? Impresionante. Ya. ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién somos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. Esta enseñanza suena muy similar a lo que pasó en el principio con el serpiente en el jardín, con los seres humanos que fueron creados ya en la imagen de Dios. Y dice, si pruebas de este fruto, serás como Dios. Así es. Cosa que nosotros pensamos, ¿verdad? Que aunque es muy triste ver, ¿cierto? Porque a nosotros estar investigando este tema, pues vamos realmente descubriendo, ¿sí? Por ejemplo, Cash Luna decir eso, que es un mini Dios, básicamente, ¿sí? Y que dice, le estoy mostrando una verdad, ¿sí? De esta manera. Así como que diciéndolo como fácilmente, ¿a poco no lo habían entendido así? Pues ¿por qué, no? Pero ahí viene el problema, ¿sí? Cuando una persona piensa que es mini Dios al creer en Jesucristo, ¿sí? No se queda ahí. Bueno, dijera, soy mini Dios, ahora voy a ser bondadoso, voy a dar esto, voy a construir esto para que el mundo sepa más de Jesús, o etc. Cosas que podemos pensar así, ¿no? Como atributos de Dios, sí. Ahora, no estoy diciendo que esto es bueno, no, eso es antibíblico, pero uno dijera, bueno, sí, no, la real razón es que quieren hacer esto, dicen esto, porque ellos usan versículos cuando dice Jesús, tú
pide lo que quieras y créelo y lo recibirás, como lo dice Marcos 11:24 y Mateo 21:22, ¿sí? Pide lo que quieras y lo recibirás, pero créelo, ¿sí? Ellos, al verse mini dioses, ¿sí? Ellos se creen una autoridad, que ellos tienen autoridad, así como Dios cuando creó el universo tuvo autoridad de crear la luz y fue la luz. Ellos también dicen que a través de esa creencia de la fe, ¿sí? Al ellos creerlo y decirlo como Dios lo hizo, ¿sí? Que ellos también van a crear. Entonces, esto empieza de la mente, ¿sí? Cuando esta persona cree en su mente y quiere recibir algo, solamente lo tiene que decir. Y tiene que tener esa creencia o esa fe. Esto no está de acuerdo con la Biblia. Porque la Biblia no solamente menciona Mateo 11:24 o, Marcos 11:24, Mateo 21:22. Hay muchas otras cosas que la Biblia menciona de la oración. Particularmente la oración ejemplar de Jesucristo. Sí, tú la miras desde las 3 primeras peticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? El enfoque viene estando en la voluntad de Dios. Así es. La persona que más tenemos y todo cristiano toma el ejemplo de, siendo Jesús, en su oración, su oración ejemplar que él tiene, él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Dios. En el Getsemaní. Cuando estaba orando en el Getsemaní. Entonces, una cosa de la que vemos es que al ellos decir, vamos a usar las palabras de Dios, bueno, solamente unas palabras de Dios, como esa de Marcos 11, no viendo el contexto más completo, pero lo que es sobrellevado al no tomar más en cuenta lo que habla sobre la oración, vemos que una cosa es disminuida, que es la soberanía de Dios, que es tu voluntad, no la mía. Y hay un texto en Daniel 3 que es muy bueno. Sí, Daniel 3, recordemos el contexto, que Daniel y sus 2 amigos, Sadrach y Mesac, no sé quién era, creo que sí, eran los otros 2 amigos, estaban a punto de ser quemados porque no querían arrodillarse a la estatua de Nabucodonosor. Entonces ellos en Daniel 3, 16 al 18, dice que le dijeron, respondiendo a Nabucodonosor, dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, o sea, el inclinarse, ¿cierto? He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí, si Daniel dijera esto en una iglesia de la prosperidad, ¿sí? Los evangelistas de la prosperidad, o los maestros o pastores, verían esto, lo que acaba de decir en el versículo 18, como duda. No, pero no digas si no, ¿sí? O no digas si Dios quiere, ¿sí? Porque eso es dudar. Tú di Dios quiere. Dios lo va a hacer, ¿sí? Ellos lo ven así. El tú arrojarte a los brazos de la soberanía de Dios, donde estás protegido, ¿sí? Donde está la fortaleza y confianza más fuerte que existe, ellos lo llaman duda, ¿sí? Hay un video tanto de Guillermo Maldonado como de su ex esposa Ana Maldonado, que vamos a ver los 2 videos y van a ver cómo ellos hablan, ¿sí?, a Dios, y cómo ellos también, según tienen este poder sobre las cosas, sí, que están mal. Y vamos a ver y después comentamos. El Señor me habló y el Señor me dijo, este virus que vino a China es el sacudimiento, parte del sacudimiento a este país
Pero el Señor me dijo, decreta en la iglesia como un apóstol a las naciones con esa autoridad para cancelar y hacer que ese virus se muera. Padre, en el nombre de Jesucristo, como apóstol con autoridad territorial, ahora mismo ato todo espíritu detrás del virus corona. Yo ordeno y te echo fuera. Te prohíbo que sigas operando más. Te ato aquí en la tierra y eres atado en los cielos. Prohibido que me roben a mí. Yo prohíbo que roben en mi casa. Prohíbo que se me pierda el anillo, que se me pierda el reloj. Sí, yo prohíbo que el espíritu de pérdida me quite a mí mis propiedades. Yo sé que una vez unos hijos vinieron de otra nación y me trajeron un regalo de arete, de todo era. Y se me perdieron, se me quedaron en el hotel. Y un día sí, yo estoy empacando para otro viaje. Y cuando yo miro así en la maleta, estaban todas las joyas ahí. Aparecieron porque yo he prohibido. A mí no se me pierde nada. No me da la gana. Dios se ocupa de las joyas, claro que sí. Yo le dije a Los Ángeles, se me van y me buscan las joyas y el que la tenga se la saca y me las trae. Los Ángeles los pusieron a servicio de los santos. Allá usted me los tiene durmiendo, si es que duermen, pero mis ángeles no duermen ni de día ni de noche. Wow, y podemos ver, cuando menos en el primer video, si solo tomamos el primer video, nosotros podemos tomar dos cosas de esa, de lo que acabamos, para nada más analizar un poquito lo que acabamos de ver. Maldonado, Guillermo Maldonado, él estaba hablando de un atar y un desatar en el cielo, que es un versículo, o tomado de un versículo de Mateo 18, donde también se encuentra el texto que dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nada más para que entendamos algo que ellos están usando fuera de contexto. Así es. ¿No? Que obviamente COVID fue hace 2 años y no ha pasado lo que ellos se pusieron de acuerdo, Así ¿no? es. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que él se autodenominó, se autollamó a él mismo un apóstol. Profeta. Un profeta. Un apóstol y profeta. Apóstol y profeta que declaró que Dios le dijo. Así es. Sí empezó. Dios le dijo, COVID terminará. Eso fue hace 2 años. ¿Cómo la Biblia, ahora sí, bíblicamente, cómo lo categorizamos a él? Definitivamente, en el Antiguo Testamento, Dios hacía como a los profetas de él auténticos cuando lo que ellos decían pasaba. Y todo lo que los profetas de Dios en la antigüedad dijeron que iba a pasar, pasó. ¿Sí? Este señor, ¿sí? Se atreve, ¿sí? A decir que Dios le dijo y le habló y que él dice, hoy te declaro muerto, ¿sí? Coronavirus. Y no ha pasado, ¿sí? No ha pasado. Ahora, el ejemplo que tenemos ahí es ya sea autoengaño o el que ya sepa que está engañando a las personas. Otra cosa sorprendente es que las personas le creen. Así es. Y están aplaudiendo, ¿sí? Y están orando con este fervor. ¿Por qué razón? Bueno, porque estos predicadores, ¿sí? Vamos a ver otro video donde él mismo, Guillermo Maldonado, les asegura a las personas que si él no los bendice, ellos no van a ser bendecidos. Financieramente estamos hablando, ¿sí? Podemos verlo y después comentar, porque es muy apetecible esto a las personas. Alguien va a caer el sobre y no te avergüenzo, no me echo para atrás. Ponme la cara, no me echo para atrás. Voy a predicar
la verdad, págate conmigo. ¿Dónde la actitud? ¿Dónde está la actitud? ¿Dónde está? Sí. Se ve esa participación de ambos lados. Es cierto que personas les gusta escuchar esa enseñanza porque hay una área que no es muy claro y es la área del sufrimiento también, por lo cual cuando dependen totalmente en las palabras de otra persona para que algo pasa, para quitar de enfrente la enfermedad o ganar una bendición como espíritu o físico, quieren repetir, quieren a seguir fielmente lo que están diciendo porque quieren ese resultado que dicen que va a pasar. Tenemos lo mismo como en cualquier negocio de pirámide. Lamentablemente es triste llamarlo negocio o compararlo a ese negocio de pirámide, ¿cierto? Tenemos muy conocidos negocios de pirámide que usan también este mismo método, ¿sí? Como lo es Amway, que es muy conocido por usar la Biblia y querer agarrar personas y compartirles el evangelio, sí, pero también vemos una mixtura de querer que haya más personas para que haya más dinero también. Pero regresando al tema de la pirámide, ¿cierto? Tenemos a las personas que están hasta arriba, que son como estos, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Kenneth Copeland, estas personas, Joel Osteen, que están hasta arriba, ¿sí? Y ellos usan la codicia de las personas, ¿sí? Para llegar a ese punto. Específicamente, este tipo de evangelio es muy famoso en donde hay mucha pobreza, ¿sí? En África se ve el incremento impresionante de cómo las personas están literalmente devorando esta teología errónea, ¿sí? Porque tienen ese deseo de prosperar, tienen ese deseo de tener carros, dinero, etcétera, etcétera. Pero vemos esa participación mutua, donde tú quieres lo que ellos te están diciendo y tú das, no porque lo tienes, sino porque ellos te dicen, da esto a la iglesia, que obviamente a la iglesia sí para hacer el edificio, pero últimamente también se me va a quedar a mí, ¿sí? Y tú vas a obtener, si lo das con fe, tú vas a obtener 100 veces lo que tú diste a la iglesia. Hay personas que se atreven a decir que ellos dieron en una ocasión $100,000 y que antes de que ese año acabase, ¿sí? Ellos recibieron $10 millones. Imagínate, esto es muy apetecible, ¿sí? Estás jugando con el corazón codicioso de las personas. Entonces no podemos asegurar, ¿sí? que las personas son víctimas, porque no lo son. Tanto como el que está arriba está consciente de lo que está haciendo y va a pagar esas consecuencias delante de Dios si no se arrepiente, tanto como las personas que están ahí. Pero hay otro grupo, ¿sí? que es afectado, ¿sí? ¿Qué otro grupo es afectado? Bueno, las personas que están observando, ¿sí? Las personas que no han creído en Cristo, que no han escuchado el verdadero evangelio. Las personas que quizás fueron a esta iglesia y vieron eso y dijeron, wow, esto es terrible, es peor que lo que pensaba de los evangélicos. Porque tristemente la iglesia evangélica es la que, los pentecostales, los carismáticos que adoptan con mayor fuerza este evangelio de la prosperidad, pues se categorizan como evangélicos, ¿no? Obviamente los bautistas y los metodistas y estos también son evangélicos, ¿no? Pero lastimosamente este último grupo de los que están observando se desilusionan y dicen, wow, uno de los comentarios que recibimos en el video anterior fueron de eso, wow, los evangélicos, los pastores evangélicos se enriquecen, ¿no? Y lamentablemente era como mucha burla en esto. Sí. Pero hay una esperanza. Entonces, para el grupo de los que estamos o que están escuchando, que se encuentran, que están buscando en esta iglesia o están en este movimiento, lo que necesitamos recalcar es a lo engañoso
a lo vano. Y cuando digo vano, de que las riquezas es, y el amor a las riquezas, y lo que revelan del corazón, vano en la manera de que es como humo, de que tú lo vas a abrazar y nunca lo vas a poder tocar, siempre se te va a esfumar, porque es lo que ocurre con las riquezas, es lo que es. Y yo quiero leer un texto que se encuentra en Eclesiastés 5, versículo 10 y el versículo 11, donde dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Esa es la vanidad de la que yo mencionaba, porque es un engaño, es una mentira de un corazón que está buscando lo suyo al final del día. Buscando lo suyo al final del día. Entonces es necesario reconsiderar, o no reconsiderar, considerar este versículo, estas verdades, y poder dar un buen vistazo a cuáles son las intenciones atrás de tu búsqueda de Jesús, atrás de la búsqueda de Dios. Y recordar como una pregunta muy directa, que si Jesús solamente nos ofrecía su perdón por dar su vida en lugar de la nuestra y darnos su nueva vida o la vida resucitada que Él tiene ahora, dárselo a nosotros por su Espíritu. Si eso fuera lo único que estaba ofreciendo, lo tomáramos como precioso o lo único que queremos en esta vida, aparte de lo que vemos, como dice en Eclesiastés. ¿Sería suficiente o no? Es una pregunta muy exacta que toca esa área del corazón que quiere buscar esos beneficios que se pueden ver aquí solamente. Así es. Sí. Entonces tenemos otro aspecto que probablemente muchas personas batallen si es que están involucradas en el movimiento de la prosperidad, o incluso personas que pueden encontrarse en una iglesia que no tiene esta enseñanza, pero que están sufriendo y que tienen alguna, ya sea enfermedad o su familia esté pasando por algo fuerte. ¿Por qué esto es mal visto? Sí, en las iglesias de la prosperidad o del decláralo y recíbelo, porque ellos aseguran que solo al tú tener fe, todo lo malo va a cambiar, ¿sí? Al tú decirlo. Ahora, como hemos visto, esto es erróneo, ¿sí? Pero para esas personas que están sufriendo y que se les ha dicho por estos maestros falsos que su dolor es ocasionado por su falta de fe, o su dolor es ocasionado por Satanás, o porque Dios está alejado de ti, ¿sí? O porque tú dudas de Dios, ¿sí? Tú puedes consolarte con estos versículos que vamos a leer. El apóstol Pablo había sido tocado de alguna manera en su carne. Podemos pensar que por alguna enfermedad, algún dolor, alguna cosa, alguna situación que le haya pasado, y oró a Dios que Dios se la quitara, ¿sí? Y le responde Dios en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 9, dice: me ha dicho, refiriéndose a Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Dios le contesta a Pablo con un no, ¿sí? La razón por el no es para que él, Pablo, aprenda a depender más de él, ¿sí? O sea que vemos aquí una ocasión donde la enfermedad o lo que sea que haya tocado al apóstol Pablo, no quiere decir que Dios no le amaba al no contestarle sí y quitarle ese dolor que cargaba, sino que Dios usó ese dolor para que Pablo confiara más en Dios,
¿sí? También hay cosas que considerar cuando tú te encuentres o cuando nos encontremos en dolor físico o lo que sea. Necesitamos saber que este mundo, cuando fue condenado bajo la maldición del pecado por la desobediencia de Adán y Eva, está abierto, ¿sí? Se abrió esa puerta a las enfermedades, ¿sí? Entró el pecado y destruyó, ¿sí? Lo que Dios había creado para siempre y para que fuese una abundancia de vida, ¿sí? El pecado viene y arruina esto, ¿sí? Y crea la muerte, el dolor y todo esto. Ahora, eso es muy importante considerarlo, ¿sí? Y ver que si estás en dolor, tú tienes que venir a Dios, ¿sí? Con un espíritu dependiendo de Él, un espíritu que se aferra a Él, que confía en Él, que Él te va a guiar, ¿sí? Y si es su voluntad, Él te va a sanar. Y si no, puedes aún confiar que Dios usará esto de la manera en que Él vea perfecta. Así es. Y para nuestros ojos muchas veces no es así. Entonces el sufrimiento es algo que también está atacado por este evangelio de la prosperidad, tanto como la pobreza financiera como otras cosas. Sí, por eso son buenas noticias. Carlita, después de lo que mencionaste acerca de dónde nos encontramos hoy por el pecado y por los deseos que están en nuestro corazón, que queremos usar como estos métodos de declarar cosas y proclamarlos para recibir algo, porque hay esa lucha en el corazón de no someternos a Dios. Y por eso las buenas noticias son que en Jesús solamente podemos tener un nuevo corazón para adorar a Dios, para conocerlo y tener paz en una relación restaurada con Él, que nunca se nos será quitada cuando depositamos nuestra fe en su salvación por medio de Jesús, por medio de su muerte por nosotros, sufriendo la penalidad por nuestro pecado, la culpa por nuestro pecado, y después de eso resucitar y dándonos esa vida nueva si es que confiamos en Él, en su obra, y caminamos día a día dependiendo en Él, que es su gracia total que nos da, y eso viene por Jesús y solamente en Él. Por eso es maravilloso escuchar esas noticias para nosotros hoy. Así es, y junto con Pablo nosotros podemos decir, cantar o proclamar de nuestro corazón que las cosas que teníamos como ganancia, así es, las cosas que eran nuestra ganancia, las hemos y las estimamos como pérdida por amor de Cristo. En el pasado y aún hoy las seguimos estimando como pérdida por el valor incomparable de conocer a Cristo. Y hay dos historias que son muy, muy hermosas que vienen a mi mente sobre el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, cómo es el encontrar a Jesús. Y lo menciona como una persona que ni estaba buscando de Jesús, una persona, un labrador, trabajando en un campo que encontró un tesoro. Y para obtener el tesoro, lo puso de regreso en el campo, vendió todo lo que tenía y para comprar ese campo y obtener el tesoro. O como una persona que está buscando ya diferentes perlas, puede ser que tú ya estés buscando a Jesús en la iglesia, puedes ya estar leyendo libros, puedes estar en estudios bíblicos, pero hay un encuentro que tienes con la gracia de Jesús, que dices, encontré la perla de mayor precio, y tú vendes todo lo que tienes para obtener esa perla, ¿no? Entonces, estos son la conclusión de lo que nosotros queremos compartir al final de hablar sobre este movimiento de la fe que distrae, que nos desvía de lo que el mensaje de la Biblia es, el mensaje principal de Dios, que es uno de Jesús, uno de un Dios santo, uno de pecado, de salvación solamente por Jesús,
y de creer en Él para tener esa, como lo mencionaba Natalie, esa relación, esa reconciliación, restauración con Dios. Y es así como nosotros concluimos con este episodio. Nos gustaría mucho saber lo que piensan, tanto como comentarios que van en contra o a favor de lo que mencionamos, o si tienen alguna sugerencia de lo que les gustaría que estuviéramos hablando para el siguiente episodio, por favor deje su comentario y los tomaremos todos en cuenta. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.